Bueno, como siempre, voy a crear un nuevo proyecto Java. Le vamos a poner vectores. Java Application, perdón. Vectores. Bueno, vamos a empezar por yo lo que quiero hacer ahora es mostrarles cómo se crea un vector de objetos, y después vamos a hacer composición. Por ejemplo, yo quiero crear un vector de libros, entonces hago libro vector, le vamos a poner libros es igual a new libro y 3 libros. Vamos a hacer 3 libros. No sabe lo que es libro, alt enter, create class libro. En el paquete vector objetos le vamos a decir que sí. Creamos entonces esta clase public class que se llama libro, y le vamos a poner que libro tiene string título. Vamos a hacer constructor alt insert, me toma 2 teclas, pero vamos a hacer constructor con el título libro, y vamos a hacer un toString. Vamos a hacer el toString que vamos a decir que nos devuelva eso, la palabra libro más el título. Listo, yo no, por ahora no nos hace falta getter y setter del título, porque lo hacemos directamente desde el constructor. Entonces, si yo vuelvo a mi clase main, ahí tengo mis 3 libros. Yo en mi vector con 3 lugares para libros, todos apuntan a nulo, entonces yo lo que tengo que hacer es inicializarlos. Yo lo que podría hacer es inicializarlo a mano, por ejemplo, inicializar a mano sería libro en la posición 0, libro en la posición 0, perdón, libros, que es mi vector, en la posición 0, apunta a nulo, entonces yo debería hacer que apunte a un objeto libro, new libro, y acá va el título, el Principito. Fíjense la diferencia en una parte, o sea, acá yo estoy haciendo new libro con corchetes, y acá estoy haciendo new libro con paréntesis. La diferencia es que en el de arriba estoy haciendo que el vector va a tener 3 posiciones, por eso el 3, con libros, pero no estoy instanciando un objeto, sino que le estoy diciendo a mi vector déjame un espacio para 3 libros, por eso va con corchetes y no van con paréntesis. En cambio abajo sí estoy instanciando un objeto libro, por eso va con paréntesis. Es muy importante esa distinción. Entonces ya hice un libro, puedo hacer 2 libros más. Entonces posición 1 y 2, la Biblia, otro libro, no sé, Tarzán. Ahí tengo mis 3 libros, y después para mostrar el vector de libros yo tengo que hacer un for que el índice empiece en 0, mientras que sea menor que libros.length
que me imprima cada uno de los títulos, libros, sub i. Con este for lo que hace es un recorrido secuencial para mostrar los libros. Entonces, probemos eso. Ahí tenemos los 3 libros, El Principito, la Biblia y Tarzán. Bueno, ahora supongamos que yo no quiero cargarlo a mano. Yo lo que quiero es cargarlo a través de un escáner. A través del escáner. Entonces yo tendría que hacer un escáner sc igual a new scanner de system.in. Tengo el escáner, tengo que agregar el import, ahí se agregó ahí arriba, Java Util Scanner. Y ahora yo lo que tengo que hacer es, como son 3 libros, yo podría hacer un for de i igual a 0 hasta libros.length y decirle ingrese el título del libro más la i para que me ponga el número del libro 0. Entonces voy a hacer, por ejemplo, string título igual a sc.nextLine. Con nextLine tomo el título y después voy a hacer que tengo que agregarlo. Entonces, como tengo los índices, puedo hacer libros subí igual a new libro con el título. Entonces acá yo estoy diciendo que por teclado ingrese los 3 libros. En realidad son 3 títulos y instanciar libros. Eso estoy haciendo. Si yo pruebo, ingrese el título para el libro 1. No sé, le voy a poner el libro 1, libro 2, libro 3. Y ahí tengo los 3 títulos. Bueno, entonces estoy haciendo un recorrido secuencial acá también para, o sea, no es un recorrido secuencial del vector. Estoy haciendo que 3 veces ingrese un título de libro y después instancio un libro y se lo asigno a la referencia con el índice i del libro. Entonces a la referencia a libro sub 0 le voy a referenciar la primera instancia del libro, a libros sub 1 la segunda instancia, del libro sub 2 la tercera instancia. Es una forma de cargarlo a mano. Ahora, supongamos que yo no quiero manejar libros desde el main. Yo quiero manejar una biblioteca. Entonces, y además que la biblioteca tenga sus libros. Perdón, porque tengo este. Y además que la biblioteca tenga sus libros. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, biblioteca, ya vamos a crear esta clase, le voy a poner bib igual a new biblioteca. Y yo quiero que la biblioteca tenga 3 libros también. Fíjense, acá le mando en el constructor la cantidad de libros. No sabe lo que es biblioteca, voy a crear la clase biblioteca. Acá está clase biblioteca. Le vamos a poner public. Y la clase biblioteca lo que va a tener va a ser un vector de libros. Un vector de libros. Va a contener un vector de libros. Y en el constructor
que es public biblioteca, vamos a hacer que el constructor tenga una cantidad. Entonces, con esa cantidad, yo voy a instanciar, perdón, voy a instanciar a libros. Le voy a decir, le voy a dar el tamaño new libro corchete para decirle que me deje el espacio, me cree el vector de libros y me deje el espacio para cantidad, para esa cantidad de libros. Bien. Entonces, yo desde el main, si yo voy al main, me fijo y yo tengo acá la biblioteca con 3 libros, pero en ningún momento yo tengo la forma de cargar los libros. Por ejemplo, supongamos que yo hago un libro, libro A, le vamos a poner new libro, y de título le vamos a poner con 3 letras. En ninguna forma, o sea, yo lo que quiero hacer es como agrego libros a la biblioteca. Yo para agregar libros tendría que poner, o sea, lo que me gustaría que esté sería bib.agregar libro y el libro A. Y ese método no existe. Entonces, yo lo que voy a hacer que voy a crear ese método, al enter, crear método agregar libro en biblioteca, voy a poner que sí, y con control voy a seleccionar y voy a ir hasta el método agregar libro. Este método agregar libro está en biblioteca. Acá está biblioteca. Entonces, agregar libro, yo para agregar un libro, ya lo vimos en el teórico, pero yo tendría que fijarme la posición. Si voy a hacer un for de ahí de 0 hasta libros.length y voy a hacer un if. Si libros sub i es igual a null, significa que tengo espacio para agregar un libro, voy a hacer que libros sub i sea igual a mi libro A. Y después voy a hacer break para salir del ciclo. Esto es cómo agregar un objeto a un vector a través de un método que le voy a poner public. Entonces acá voy a agregar un objeto libro. Entonces, volviendo a los vectores, ya tengo cómo agregar un libro. Ahora pensemos, bueno, ya puedo agregar un libro. Es más, puedo hacer que por teclado me ponga los 3 títulos y agregar 3 libros. Ahora, ¿cómo yo podría hacer para que mostrar los libros de la biblioteca? Un error común es pedirle a la biblioteca la colección, en este caso el vector, para yo iterar sobre el vector. Pero en realidad eso, la forma de mostrar los libros, es responsabilidad de la biblioteca. Entonces yo lo que me gustaría hacer sería, por ejemplo, un show de biblioteca. Un show de biblioteca y yo pondría los libros de la biblioteca son, y le pediría a la biblioteca que me diga qué libros son. Para hacer eso yo tendría que ir a biblioteca y sobreescribir el toString, o sea, crear el toString, public string toString. Cuando veamos herencia vamos a ver por qué yo acá le tengo que poner el override acá arriba. Ya vamos a ver, pero bueno, tiene que ver con que todos los objetos heredan de object, de un objeto padre, digamos, que se llama object. Ya cuando revisemos herencia lo vamos a ver. Entonces tengo el toString y yo en el toString voy a concatenar el resultado. Entonces voy a hacer string resultado igual a vacío return resultado. Y yo lo que quiero hacer es que
por cada libro, libros.length, por cada libro lo que voy a hacer va a ser al resultado, le voy a por cada libro, estoy pensando, por cada libro al resultado le voy a concatenar el libros sub i punto, le vamos a poner el título. Más un salto de línea voy a hacer con este símbolo /n. Ahora fíjense, ¿por qué anduvo esto de título? Porque mi libro, si yo voy al libro, es protegido. Si fuera privado, private, el atributo título, si yo voy acá a biblioteca, al toString, acá me lo subraya y me dice que no tiene el modificador de acceso. Entonces yo tendría que hacer un getter, get título. Para que funcione, entonces yo me tendría que ir al libro y crear un getter para título en el public string get título, y esto retornaría el título. Que no habíamos creado getter ni setter para libro, pero en este caso nos hace falta el getter de título. Entonces ahí tendría los títulos. Entonces, ahora que tenemos más o menos la biblioteca, vamos a ir y libro, vamos a ir al vector de objetos y vamos a ver qué nos muestra. Acá yo estoy haciendo en esta línea, estoy creando un libro y lo estoy agregando a la biblioteca. Y acá estoy mostrando todos los libros. En particular me tendría que mostrar este único libro que agrego. Entonces si yo hago play, me tira una excepción. Null pointer exception. Veamos por qué. Para ver en dónde, tendría que ir acá, biblioteca en la línea 25. ¿Qué pasó? Yo estoy recorriendo todos los libros de la biblioteca. La biblioteca tiene 3 elementos. Entonces estoy recorriendo, en la primera vuelta estoy recorriendo libros sub 0. Con libro sub 0 yo agrego el primer libro. Ahora, en libro sub 1 yo tengo null porque no agregué ningún libro. Entonces cuando quiera hacer libro sub 1.get título, me va a decir, bueno, pero querés sacar el título de null. Por eso me da esa excepción. Entonces yo lo que debería hacer sería, lo que debo hacer es fijarme si libros sub i es nulo. Si libros sub i es distinto de nulo, entonces yo debería concatenar el resultado. Si no, tendría que seguir en el ciclo. Probemos ahí, con esa guarda. Esto es chequear si en la posición i de libros existe algún libro. Entonces, vuelvo al vector de objetos, probemos de nuevo. Ahí no me tiró la excepción, me dijo los libros de la biblioteca son, y ahí me puso el único libro que agregué. Supongamos que yo agrego 2 libros más. Vamos a agregar el libro B y el libro C. Le vamos a poner B y C.
Entonces probemos si agrega esos 3 libros y si los muestra bien. Y ahí me dijo, los libros de la biblioteca son A, B y C. Entonces, con esto yo me estoy asegurando de crear un objeto, una clase, que contiene a otra clase. En este caso, biblioteca contiene libros. Y yo desde el main estoy usando biblioteca sin saber cómo se almacenan los libros dentro de biblioteca. En ningún lado yo manejo vectores desde el main, sino que biblioteca maneja los vectores. Entonces es mejor que escribir esto de libros vector afuera, sino que eso es responsabilidad de biblioteca en este caso. Entonces, supongamos que yo ahora quiero de nuevo cargar los libros, pero en vez de repetirlo, yo acá voy a poner for igual a 1, igual a 0, hasta este 3 lo tendría hasta 3, porque son 3 libros. Y yo acá tengo que poner, tengo que inicializar un escáner, que lo voy a copiar de acá abajo. Ahí lo copié, lo pego acá arriba, escáner. Y voy a hacer ingrese título del libro más la I para que me ponga un número al lado del libro. Entonces me va a poner ingrese título del libro 1, del libro 0, del libro 1, del libro 2. Y después tengo que hacer, podría hacer string título igual a sc.nextLine y después crear el libro, o hacerlo todo en una misma línea, hacer a bib.agregar libro, new libro con el título. Entonces en la misma línea creo un nuevo libro y lo agrego a la biblioteca. Esto es exactamente lo mismo. Si yo pongo play para mostrar, ingrese el libro, voy a poner el A, el B y el C, y ahí me mostró los libros de la biblioteca son A, B y C. Bueno, este es un ejemplo sencillo de cómo usar composición de objetos.